La heroína de Betulia es uno de los personajes que han tentado con más frecuencia la imaginación de los artistas. El teatro, la pintura y la música, de la Valle y Hebel, Mantegna y Tiziano, Vivaldi, han encontrado en Judith un carácter femenino para expresar sus visiones del mundo. De la Biblia a Hebel, Judith ha recorrido un largo camino. Dejando al margen la consideración religiosa del personaje y su interpretación alegórica, la hazaña de la viuda judía es vista por el dramaturgo romántico con unas motivaciones harto más complejas que en el relato bíblico. El paso del libro sagrado a la tragedia burguesa es el de un arquetipo épico, es decir, sin intimidad, a un personaje romántico azotado por pasiones contradictorias. Judith, decidida a salvar a su pueblo, llega hasta Holofernes. Ante este, sufrirá un sentimiento de atracción-repulsión que resolverá matándole. Al hacerlo, Judith castiga su debilidad sin liberar su ánimo. En Holofernes, ambicioso e inteligente, vitalista e implacable, Hebel ha trazado un tipo de héroe romántico que preanuncia el superhombre nietzscheano. En mí, el hoy no se preocupa jamás del ayer. Yo no soy uno de esos locos que en su cobarde vanidad se postran de rodillas ante sí mismos y hacen de cada día el adorador del precedente. No veo solo en la vida un enojoso medrar, sino una fluctuación y un renacimiento eterno del ser. A veces hasta se me ocurre pensar en medio de todo este pueblo imbécil que yo soy el único ser vivo y que solo cuando los martirizo consiguen ellos darse cuenta de su propia existencia. En lugar de acercarse y trepar en pos de mí, se retiran cobardemente y me huyen como la liebre de un fuego. Ojalá tuviera yo un enemigo, uno siquiera, que se atreviese a venir a mi encuentro. Con qué ardor le abrazaría, cómo habiendo dado con él en tierra tras un duro combate, me arrojaría encima y moriría con él. Nabucodonosor no es más que un número orgulloso que para distraerse se multiplica eternamente por sí mismo. Si le quito a mí y a la Siria, no quedará de él sino el pellejo humano relleno de grasa. Quiero someterle el mundo, y una vez que lo tenga, arrebatárselo. Un mensajero de nuestro gran rey acaba de llegar. Hacedlo pasar. Mi cabeza es todavía lo suficientemente dócil para inclinarse. Nabucodonosor, cuida de que no olvides el modo. Nabucodonosor, ante quien la tierra se prosterna, de quien son la fuerza y el poder de oriente hasta occidente, a su general Holofernes envía su saludo soberano. Humildemente aguardo sus órdenes. Nabucodonosor no quiere que de aquí en adelante se preste adoración a más dioses que a él. Si tomó esa decisión, fue sin duda la nueva de mis últimas victorias. Nabucodonosor ordena y manda que solo a él se hagan sacrificios y que los altares y los templos de los otros dioses sean destruidos por el fuego. ¿Uno solo en lugar de tantos? Gran comodidad. Y para nadie tan cómodo como para el rey. Tomará en la mano su casco bruñido
y hará sus devociones ante su propia imagen. Nabucodonosor ordena que se le ofrezca un sacrificio todas las mañanas al salir el sol. Hoy, desgraciadamente, es ya demasiado tarde. Pensaremos en ello cuando el sol se ponga. Nabucodonosor ordena por último, Holofernes, que cuides tu persona y que no expongas la vida a cada momento. Sabes que nunca comprometo mi vida tan gravemente como cuando bebo a la salud del rey. Y a esto ya comprenderás que no puedo renunciar. Nabucodonosor ha dicho que ninguno de sus servidores podría reemplazar. Me amaré a mí mismo, puesto que mi rey lo ordena. Beso de escabel en que descansa a sus pies. ¡Guardia! ¿Qué manda Holofernes? No hay más Dios que Nabucodonosor. Proclámalo. Sacerdote, ¿has oído lo que he hecho proclamar? Sí. Ve entonces a demoler el Baal que traemos con nosotros. Te regalo la leña. ¿Y cómo podré destruir lo que he adorado? ¡Que se defienda Baal si puede! Una de dos. O haces pedazos al Dios, o te ahorcarás. Lo haré pedazos. Baal tiene brazaletes de oro. No hay más Dios que Nabucodonosor. Te ordeno que busques las razones en apoyo de ello. Te pagaré 1 onza de oro por cada razón. Tienes 3 días. Ojalá pueda cumplir la orden. Unos enviados de un gran rey piden audiencia. Que entren. ¿Por qué no habéis llegado ayer? ¿Por qué no anteayer? Señor. ¿La distancia era demasiado grande? ¿O demasiado flaco el respeto? La Mesopotamia ofrece al gran Holofernes su sumisión, si puede o sí obtener su misericordia. ¡Mi misericordia será! No se vente. La Mesopotamia se somete sin condiciones. No hace sino esperar misericordia. ¡Habéis tardado mucho! Lo exigido por lo largo del camino solamente. ¡Tanto peor! He jurado aniquilar el pueblo que llegase el último a sometérseme. No somos nosotros los últimos. En el camino hemos oído decir que los hebreos piensan hacerte frente y se han fortificado. En ese caso, puedes llevar a tu rey la nueva de que acepto su sumisión. Las condiciones ya las conocerá por aquellos capitanes que envíe para la ejecución del tratado. ¿Quiénes son esos hebreos? Señor, es un pueblo de insensatos. Bien lo puedes echar de ver en que se atreven a resistirte. ¿Qué ciudades poseen? ¿De qué son capaces? ¿Quién reina sobre ellos? ¿Qué tropas hay a sus órdenes? Señor, es un pueblo muy desconfiado y dado al disimulo. Temen todo contacto con el extranjero. ¿A qué hablas? Si no puedes responder a mi pregunta. Señor, yo conozco bien ese pueblo. Es despreciable cuando parte en campaña con picos y con espadas. Las armas en sus manos son vanos juguetes que quiebra su propio Dios, que les veda combatir y mancharse de sangre, y quiere aniquilar a sus enemigos por sí solo. Pero ese pueblo es terrible cuando se humilla como su Dios le exige, cuando cae de rodillas y esparce cenizas sobre su cabeza, exhala gemidos o se maldice a sí mismo. Entonces es como si el mundo se tornase otro y la naturaleza se olvidara de sus propias leyes. Lo imposible se hace real. El mar se parte en 2 mitades. Quedan las aguas como muros, entre los que se abre un camino. Ves llover pan del cielo, y en el desierto brota suave brebaje. ¿Qué ciudades poseen? Betulia es el nombre de la ciudad más cercana, pero la capital se llama Jerusalén. Yo he estado en ella y he visto el templo de su Dios. No tiene igual sobre la tierra. Estando ante él en admiración, noté
que algo se posaba en mi nuca y me inclinaba hacia tierra. Me encontré súbitamente de rodillas sin saber siquiera cómo. Escucha, Señor, no desprecies mis palabras. Inquiere si esas gentes han pecado contra su Dios. En ese caso marchemos contra ellos. Su Dios seguramente les abandonará y tú los hollarás sin trabajo. Pero si no han pecado contra su Dios, vuelve atrás. Tú eres un héroe poderoso, pero el Dios de ellos es demasiado fuerte. Si no tiene un igual que oponerte, puede obligarte a levantarte contra ti mismo y a destruirte con tus propias manos. ¿Es miedo o perfidia lo que te hace profetizar? Debería castigarte por haber osado temer en mi presencia a otro que a mí. Pero no lo haré. Y tú mismo habrás pronunciado tu sentencia. Lo que aguarde a esos hebreos, te aguarda a ti también. ¡Llevadle! Aquel que cuando tomemos la ciudad me traiga su cabeza, he de darle su peso en oro. Al amanecer, partiremos hacia Betulia. Caminaba muy deprisa, sin saber, no obstante, hacia dónde. De pronto, me vi en la cima de una alta montaña. Sentí vértigo. Después, un gran orgullo. Tenía el sol tan cerca de mí. Súbitamente descubrí un abismo a mis pies. Inmenso, oscuro. No podía retroceder ni detenerme. Avancé titubeando. Dios, Dios, gritaba en mi espanto. Heme aquí, respondió del fondo del abismo una voz suave y afable. Me lancé al espacio. Unos brazos suaves, blandos, me recogieron en ellos. Parecíame descansar sobre el pecho de un ser al que no veía. Y me encontraba allí indeciblemente bien. Pero pesaba demasiado. No pudo él sostenerme y caí. Caí mientras le oía llorar. Y algo parecido a lágrimas de fuego goteaban una a una sobre mis mejillas. Conozco al adivino. ¿Quieres que le llame? Creo que cuando el hombre reposa en el sueño, desatado y libre ya de la conciencia de sí mismo, un sentimiento de porvenir ahuyenta las imágenes del presente, y las cosas futuras son sombras que se insinúan alrededor del alma. La previenen, la advierten, la consuelan. A menudo me he preguntado si poco tiempo antes de morir